Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Ashmed Alvarado Estrada. Actualmente estoy estudiando la Ingeniería Industrial en la Universidad CNSI. Hoy hablaré acerca de los temas de circuitos eléctricos. Empezaremos hablando acerca de qué son los circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos son elementos conectados entre sí por los cuales pasa una corriente eléctrica. En dicha corriente eléctrica es donde se encuentra el movimiento de los electrones, pero solo se podrá pasar esta corriente si dicho circuito se encuentra cerrado. Existen tres tipos de circuitos, los que son los circuitos en serie, los que son los circuitos paralelos y los que son los circuitos mixtos. Circuitos en serie son aquellos que la resistencia los atraviesa de manera completa, es decir, sin que se lleguen a interrumpir. Si se llega a interrumpir en algún punto del circuito, este dejará de funcionar en su totalidad. Circuitos en paralelo son aquellos donde la resistencia está dividida en ramales y si se llega a interrumpir en uno de los ramales, los demás seguirán funcionando. Y por último están los llamados circuitos mixtos. Estos son una combinación de circuitos, es decir, que la resistencia atraviesa de manera en serie y en paralela, y dependerá dónde llegue a interrumpirse la serie para saber si sigue funcionando dicho circuito. El tema de los circuitos eléctricos es fundamental en la actualidad, ya que gracias a ellos podemos contar con electricidad en muchos lados, tanto en hogares, fábricas, escuelas, hospitales. También nos ha ayudado acerca de la maquinaria independientemente de su uso y en aparatos eléctricos como lo que son los celulares, las licuadoras, refrigeradores, entre otros. Esto ha ayudado al hombre a poder llevar una vida mucho más cómoda. A continuación, hablaré acerca de unos símbolos literales que nos ayudan a la comprensión de los circuitos eléctricos. La Q representa la carga eléctrica. El siguiente símbolo, conocido como Phi, representa el flujo magnético. La I latina representa la corriente eléctrica. La V representa la potencia eléctrica. La U representa la tensión eléctrica. La letra P representa la potencia. La W representa la energía. La letra E representa la intensidad del campo eléctrico. La letra D representa la densidad de flujo eléctrico. La letra H representa la intensidad de campo magnético. Y por último, la letra B representa la densidad de flujo magnético. Ahora hablaré acerca de las leyes de Kirchhoff. La primera ley indica que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salgan de dicho nodo. La segunda ley indica que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. La suma de las diferencias de potencia eléctrica en un circuito o malla es igual a cero. Estas leyes de Kirchhoff son de ayuda para la comprensión de circuitos, ya que gracias a estas leyes podemos saber las polaridades en algún ramal del circuito, así como también el valor de las intensidades que circula por el circuito y el sentido que circula cada una de estas intensidades. Ahora bien hablaré acerca de qué son las fuentes de alta tensión. Para ello hay que hablar primeramente de qué es la fuente de ideal tensión. Es un elemento de los circuitos eléctricos que tienen dos terminales. Esta fuente lo que permite es crear una tensión o diferencia de potencia entre esas dos terminales. En ocasiones, se llegan a necesitar circuitos que tengan tensiones desde los 69 kV hasta los 750 kV. Es por eso que entran aquí las líneas de alta tensión, las cuales son las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Su función es intercambiar energía entre las regiones que se encuentran separadas por grandes distancias, para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y maximizando la potencia transportada
es necesario elevar la tensión de transporte. Ahora bien, hablaremos acerca de los métodos de análisis de circuitos eléctricos. El método general de análisis de circuitos se basa en analizar las ramas del circuito para ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. Lo primero que nos indica es que debemos aplicar las ecuaciones de las ramas. En segundo lugar, se aplican las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff, es decir, las ecuaciones nodales. En tercera posición, indica que debemos aplicar las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff, es decir, las ecuaciones circulares. Métodos de análisis por nodos. Consiste en tomar un nodo como punto de referencia dentro del círculo, y de esta forma se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de nodo. Método por mallas. Este método se basa en describir todo en términos de ecuaciones de mallas, en cuanto a la intensidad sobre cada una. Dentro de este método se escribe la ecuación de los nodos de cada conjunto de corte. Todo esto en función de las tensiones. Método de análisis por lazos básicos. Es similar al de los cortes, solo que en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo, en función de las corrientes de un eslabón. Ahora bien, hablaremos acerca de las aplicaciones del capacitador, pero para ello hay que saber qué es un capacitador, pues es un elemento compuesto de dos placas de conductor, las cuales están separadas a una distancia definida. Estos se definen por la característica de almacenar carga eléctrica, a la cual se le llama capacitancia. Se conocen dos tipos de capacitadores, el capacitador seco de placas planas y el capacitador electrolítico. Primero hablaremos acerca del capacitador seco de placas planas. Está hecho de dos placas planas separadas por un material aislante y pueden conectarse desde cualquier punto debido a que no tienen polaridad. Enseguida hablaremos acerca de los capacitadores electrolíticos. Están hechos de dos placas cilíndricas, pero estas están separadas por un material líquido o en forma de pasta. Estos capacitadores ya tienen su polaridad, es decir, que no se pueden conectar mal ya que no llegan a funcionar. Imaginemos que conectamos una resistencia en serie a un capacitador y a una fuente de voltaje. Puedes obtener el tiempo que demora en cargar este y, con base a esto, dar una aplicación en forma de medidor de tiempo. También pueden funcionar para encender equipos de forma más rápida, como arrancar motores eléctricos o hacer funcionar elementos que necesitan un alto voltaje como los flash o los faros de los automóviles.